Tras su independencia del Imperio Español, la política cubana sería muy convulsionada. Esto llevaría a una serie de golpes de Estado en los años 30 y posteriormente en 1952 el gobierno constitucional cubano sería derrocado por el militar Fulgencio Batista, quien dependió económicamente de los Estados Unidos. Batista sería fuertemente criticado por su persecución a disidentes políticos, intelectuales, estudiantes y a sus vínculos con organizaciones criminales como la mafia siciliana y mafias italoamericanas. Esto llevaría a que un grupo guerrillero llamados la Generación Centenario intentara tomar el cuartel militar de Moncada. Dicho intento fracasaría y gran parte de estos subversivos serían detenidos y encarcelados. Entre estos prisioneros se encontraba un joven Fidel Castro. Tras 22 meses en prisión el gobierno de Batista le daría amnistía a dichos prisioneros, debido a la presión internacional de las Naciones Unidas. Tras ser puesto en libertad Fidel Castro crearía el Movimiento 26 de Julio, el cual tenía como objetivo el derrocamiento de la dictadura de Batista al mismo tiempo que promulgaba derechos civiles y marcaba una tendencia antiimperialista. Fidel Castro junto con el Movimiento 26 de Julio viajaría a México en búsqueda de soldados y personas que estuvieran dispuestas a luchar contra el gobierno de Batista. Tras meses de planeación finalmente en el año 1956 82 guerrilleros zarparon hacia Cuba. Dentro de sus filas estarían Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Manuel Márquez y Ernesto El Che Guevara. Las tropas guerrilleras al llegar a Cuba serían emboscadas por el ejército de Batista, lo que causaría grandes bajas en sus filas. Tan solo 20 de los 82 guerrilleros lograrían huir hacia Sierra Maestra y ocultarse en territorio montañoso. Tras esto el gobierno de Batista daría por muerto a Fidel Castro y el resto de los líderes guerrilleros. A pesar de esto, el Movimiento 26 de Julio comenzaría a encabezar ataques hacia las fuerzas de Batista. Tras algunas victorias y con el apoyo del Directorio Revolucionario, las fuerzas guerrilleras lograrían poner a gran parte de la población de su lado. Tras meses de combate sumado a la impopularidad de Batista, las fuerzas guerrilleras lograrían crecer lo suficiente como para luchar de igual a igual contra las fuerzas gubernamentales. Finalmente los Estados Unidos, debido a las presiones internacionales y sociales, decidiría dejar de apoyar a la dictadura de Batista. Tras varias derrotas y la pérdida de buena parte de la isla cubana, Batista decidió huir el 31 de diciembre de 1958 hacia Santo Domingo. Esto llevaría a que el 1 de enero de 1959 las tropas revolucionarias entraron a La Habana logrando capturar la capital. Estados Unidos sería el primer país en reconocer la legitimidad del gobierno revolucionario en Cuba, el cual estaba dirigido por el presidente Manuel Urrutia Lleó y el primer ministro José Miro Cardona. Aunque tan solo a un mes del éxito de la revolución, el primer ministro Cardona renunciaría dejando su cargo a Fidel Castro. Tras la asunción de Fidel Castro y tras la renuncia del presidente Manuel Urrutia, el 17 de mayo de 1959 se firmaría la Ley de Reforma Agraria, la cual consistía en la expropiación de campos, empresas y negocios fundados durante el gobierno de Batista. Gran parte de estos capitales pertenecían a empresarios estadounidenses, lo que causó el comienzo de la enemistad de Cuba con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno cubano comenzaría a encarcelar y adueñarse del dinero de las distintas mafias que operaban en el país durante la dictadura de Batista. Tras estas medidas, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados no tardaron en sancionar, embargar y congelar fondos de Cuba. Esto obligaría al gobierno de Fidel Castro a estrechar lazos con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Esto llevaría a la famosa crisis de los misiles en Cuba de 1962. Tras varios intentos de los Estados Unidos de asesinar a Fidel Castro o derrocar su régimen, el gobierno cubano pediría a la Unión Soviética la instalación de misiles nucleares en territorio cubano. Los Estados Unidos, al enterarse de esto, tomaron la acción de mantener un bloqueo en la isla cubana, lo que llevaría a una tensión sin precedentes entre la Unión Soviética de Nikita Khrushchev y el gobierno estadounidense de John Kennedy. Esto supondría uno de los momentos más tensos en la historia de la Guerra Fría. Finalmente, Estados Unidos se comprometió a retirar sus misiles de Italia y Turquía, mientras que la Unión Soviética haría lo mismo con Cuba.
Una de las figuras más importantes dentro de la Revolución cubana sería Ernesto El Che Guevara, quien era un médico argentino. El Che Guevara conoció a Fidel Castro en México y se uniría a su causa revolucionaria. Tras la victoria, el Che Guevara se convertiría en el ministro de Industria cubano, mientras que al mismo tiempo fungiría como diplomático y embajador del gobierno cubano en el extranjero. Debido a las malas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el Che Guevara sería el encargado en encabezar el envío de tropas cubanas a África y Sudamérica. El Che Guevara decidió viajar a Bolivia para comenzar un foco de lucha contra las dictaduras que respondían a Estados Unidos. El Che Guevara sería atrapado por tropas bolivianas y sería ejecutado bajo las órdenes de la CIA en 1967, convirtiendo así la imagen del Che Guevara en un símbolo de lucha y resistencia contra el imperialismo. Finalmente, el gobierno dictatorial de Fidel Castro logró mantenerse en el poder a pesar de los intentos de homicidios, derrocamientos, los embargos, el bloqueo comercial, las sanciones y los congelamientos de fondos cubanos. Esto llevaría a que Cuba se convierta en un símbolo de lucha y resistencia para todas las naciones que mantenían malas relaciones con Estados Unidos y sus aliados europeos. Finalmente, Estados Unidos reconocería la derrota ante la isla cubana y tras 54 años de hostilidades, el presidente Obama se reuniría con el presidente Raúl Castro y con Fidel Castro en el año 2014, siendo el primer presidente estadounidense en viajar a Cuba desde 1928.